Hola y bienvenida al podcast Cuando nadie me ve. Mi nombre es María Gallardo, soy terapeuta holística y estoy aquí para acompañarte en un viaje de crecimiento personal y sanación. En este espacio daremos visibilidad y luz a temas tabús como los abortos, las largas búsquedas de ser mamá y otros aspectos importantes del desarrollo personal. Quiero que sepas que no estás sola. Aquí compartiremos experiencias, aprendizajes y herramientas que te ayudarán a encontrar la paz y comprensión en tu camino. Además, disfrutarás de experiencias personales de personas invitadas que contarán sus propias vivencias. Ellas compartirán tips, herramientas y cómo sus historias pueden conectar contigo en tu proceso actual. Te invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido y apoyo. En Instagram y en Facebook me encontrarás como mg-terapias, en YouTube como María Gallardo y en Spotify. Gracias por estar aquí y espero que encuentres en este podcast un refugio y una fuente de inspiración. Hoy tenemos de invitada a Jaycee. Es todo un placer y un honor tenerte aquí, Jaycee. Poder contar contigo, que me dieras el sí para participar y cómo tu historia puede inspirar a muchas mujeres y también cómo puede ayudarlas en sus procesos de crecimiento y de sanación. Así que cuando quieras, ¿quién es Jaycee? ¿Y Muchísimas qué gracias, opina el María, mundo? por la invitación. Y bueno, es un honor para mí estar en este momento contigo en tu podcast. La verdad que me resonó muchísimo cuando me lo comentaste y me invitaste. Me alegré de estar aquí, de poder contar parte de lo que ha sido mi historia, este recorrido durante muchísimos años en el mundo espiritual, en el emprendimiento consciente. Y bueno, la verdad que no sabría por dónde comenzar porque han pasado tantas cosas en los últimos años, pero una de las cosas que tengo claro es que quiero y soy una mamá presente en la vida de mis hijas, porque cortar ese patrón no ha sido nada fácil, pero sí ha sido bastante gratificante, porque venimos de una generación en donde nuestros padres pasaron muchísimos tiempo fuera, trabajaban durísimo, en donde yo compartí mucho con mi mamá y con mi papá, porque ellos al fin y al cabo también eran emprendedores, tenían su propia empresa y siempre estaba con ellos, pero no, casi nunca estábamos en la casa, casi nunca compartíamos ese calor de hogar, más que los fines de semana o algunos días. Y la verdad que poder darle esa oportunidad a mis hijas y yo vivirlas con ellas, de estar en mi hogar, estar constantemente con ellas, el verlas, el cuidarlas, el no tener ese run run en la cabeza de con quién las dejo, con quién están. Y aparte de ser mamá migrante, eh, siempre lo tuve muy claro cuando tuve a mi hija Valentina de que algo tenía que hacer, de que las cosas tenían que ser diferentes. ¿Cómo fue esa búsqueda, ¿no? Ese encontrarte a ti, porque a fin de cuentas, cuando te quedas embarazada o durante el proceso, se remueven muchas cosas. Sí que es cierto que a lo largo de tu historia pues hay mucho crecimiento, mucha expansión, ¿no? Mucho aprendizaje, pero yo creo que el primer embarazo o cuando te enteras de la noticia es como un paréntesis, ¿no? Que se abre, que se remueven muchas cosas en ti y Sí, cuéntanos un poquito. bastante, bastante, porque yo aparte de que yo tenía un año en donde ya estaba trabajando la aceptación de que no podía ser madre de manera natural, de que ya estaba asimilando de la infertilidad, de que ya estaba entrando en un proceso de fecundación in vitro, la cual ya había descartado, había dicho que no a los médicos. Y la doctora me decía, piénsatelo, es una decisión bastante difícil. Pero yo en ese momento no solamente pensé en mí, sino también pensé en mi marido. Él no quería tener hijos. Yo sí quería, pero una parte de mí decía, si no llegan, pues no llegarán. Y justamente después de ese año de transitar ese duelo, ese dolor de soltar, de salir de una operación bastante complicada de miomas en la matriz, que era la segunda operación que tenía en ese momento, y me reúno nuevamente con la doctora en fecundación in vitro y me dice, ella no se da cuenta de que estoy embarazada, yo tampoco lo sabía, pero yo le digo a ella que no, que si no viene de manera natural, no lo voy a buscar de esa manera, que me sentía muy extraña, me sentía como fuera de lugar haciéndolo de esa manera, ¿no? Y también respetando como que esa parte de mi sentir, porque a nivel emocional no me encontraba bien todavía,
mi marido no quería, entonces tampoco quería como meterlo a él en una búsqueda en la cual él tampoco se sentía cómodo. Cuando yo me entero que estoy embarazada a las pocas semanas, fue algo muy bonito, pero me asusté demasiado, porque a pesar de que yo lo quería, me asusté muchísimo porque mi estado de salud era bastante complicado en ese momento. Tenía muchísimos síntomas, no sabía si el embarazo iba a salir adelante, no sostenía nada, ni alimentos, ni agua, estaba totalmente deshidratada, tenía muchísimos malestares por todas partes del cuerpo y los doctores no me daban mucha esperanza de que fuera a salir adelante, pero una vez que salió adelante el embarazo, ya yo sabía de que algo tenía que ser distinto porque yo decía, es que a los 4 meses la tengo que dejar en la guardería y irme a trabajar. Para mí eso era cuesta arriba. Para mí fue muy duro el pensar de que a los 4 meses yo tenía que dejarla en una guardería de 7 9 de la mañana a 5 6 de la tarde. ¿Cómo afrontas? Porque claro, aquí entra un papel muy, muy importante, ¿no? El hecho de que tu pareja, bueno, primero que afrontes esa infertilidad, ¿no? Digamos, entre comillas, por X motivos, ese duelo, ese transitar, y también aceptar o interiorizar que tu pareja no quiere ser padre. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú siempre has querido ser madre? No lo sé. Mm, interesante. No lo sé porque la primera vez que a mí me dicen que yo soy estéril, yo tenía 20 años y en ese momento no estaba en mis planes ser Total. madre en ese momento. Y mi prioridad, yo decía, si yo en estos momentos necesito sobrevivir, porque me habían desahuciado, me dieron 24 horas de vida en ese momento por un cáncer que tuve en el ovario, y fue algo muy repentino, todo pasó muy de repente en ese momento, y yo decía, pero estaba en paritorio, estaba viendo a muchísimas mujeres dar a luz en ese momento mientras yo me estaba muriendo, y las doctoras me decían, pero es que no vas a poder tener hijos si sales de esto. Le digo, pero es que yo no estoy pensando en tener hijos, yo estoy pensando en sobrevivir. Claro. Pero sí fue verdad que cuando yo salí de ese hospital, cuando me operaron, yo estaba en la unidad de mujeres que habían dado a luz y estar rodeada de tantas mujeres que habían dado a luz en ese momento y ver cómo salían con sus bebés y yo me sentí que salía vacía. Ahí sí sentí como un vacío, como que yo no estoy saliendo con nada y mi mamá me dice, ¿cómo que no estás saliendo con nada? Estás saliendo con vida. Entonces eso como que me motivó mucho a seguir adelante, pero sí es verdad que pasó los años, 4 5 años, 6 años, conozco a mi marido. Él desde un principio me dice que él no quiere tener hijos. Yo le comento mi situación de salud, de que bueno, que a lo mejor yo no puedo ser tampoco madre, pero fue algo que no me quitó el sueño, pero sí lo deseaba, porque encontré un hombre que era demasiado maravilloso en ese momento y a él le gustan mucho los niños, a pesar de que él decía que no quería ser padre, él se la lleva muy bien con los niños de su entorno. Y una vez que yo me quedo embarazada, yo se lo comento, porque bueno, nos enteramos los dos en el mismo momento y yo le di la opción a él de no participar en la vida del bebé, de que no estaba obligado, yo no lo quería obligar a él en absolutamente en nada. Él lo razonó por varios días y fue un momento muy tenso, fue un momento muy tenso, muy extraño, pero es cuestión de escucharnos. Bueno, un momento muy tenso y muy, muy crucial porque también peligraba la relación en sí. Porque Sí, si él en ese momento, eh, aunque lo medite, se paró a pensar y meditar, fuese dicho que no, claro, esa relación también se fuese roto, al menos sí, momentáneamente, ¿no? Como decimos. Eh, o sea que, wow, el trabajazo y esa removida de sentimientos y emociones cuando en teoría tendría que ser algo bonito, ¿no? sí, Aunque tú lo desearas, tendría que ser algo bonito, algo, bueno, esperado, ¿no? Pero sí que es cierto que asusta, pero te encontraste con varios frentes abiertos. sí, porque era algo totalmente incierto, o sea, yo estaba sanando muchísimo. Yo me acuerdo que yo había comprado ese año cuando a mí me operaron, a los meses, yo me fui a una tienda y compré un body azul, compré un tetero, compré unos chupetes y yo hice mi duelo, yo cerré ese duelo. A mí esa bolsa se me perdió. Y ya luego a los 5 meses de embarazo nosotros nos mudamos a un piso más pequeñito y esa bolsa aparece en la mudanza. Y eso fue lo que yo le puse a mi hija cuando nació, un body azul. Yo decía, ¿será que es una señal de que va a ser niño? Y yo juraba de que era niño. Cuando yo me estaba embarazada de ella, porque incluso no se dejaba ni ver ni nada, y resultó ser una niña.
Pero ya luego, una vez que nosotros tenemos esa conversación, que él me dice que sí, que él no quiere estar fuera de mi vida, que si el bebé viene, él quiere estar a mi lado, yo confío en él porque sé que es una persona de que él no dice nada si no está seguro de lo que siente, y sé que es una persona de que él no va a decir algo que hiera a la otra persona. Es una persona que él tiene una capacidad de una inteligencia emocional bastante alta, mi marido, y eso se agradece muchísimo. Él nunca me ha dicho a mí nada que me haga sentir mal, que me haga daño, y mucho menos embarazada, pero sí le di su tiempo para que se lo pensara. Él se quedó totalmente mudo, no me dijo absolutamente nada en ese momento, más que agarrarme la mano y decirme de que todo va a estar bien. Esas fueron sus únicas palabras. Pero una vez que él me dijo de que sí, todo lo demás se olvidó. Todo lo demás pasó y ya luego fue un embarazo súper bonito, en el sentido de que lo disfrutamos los dos, aunque el de salud fue bastante complicado, como te comenté en un principio. No lo disfruté al 100%, fue un embarazo que estuve mucho tiempo en cama, no podía salir, no podía caminar, no podía ser yo al 100% en ese momento. Pero me movió muchísimo a plantearme la vida, a planteármelo todo. Lo que decíamos, que fue o sea, siempre hay como ese clic, ¿no? Ese primer embarazo, ese em, parón, ¿no? En tu vida que pasas a ser, o sea, aunque seas tu máxima prioridad, pasas a ser también, hay alguien ahí dentro tuyo que también es tu prioridad, ¿no? Y haces porque todo vaya bien, porque todo esté bien, porque esa criatura, pues, eh, salga a flote, ¿no? Sí. Entonces, una vez que afrontas ese embarazo, ¿cómo vives esa maternidad, ¿no? Ese parto, esa maternidad, ese también esa pareja, ¿no? Con muchos miedos. La verdad que el primer año fue muy duro para nosotros porque tuvimos que adaptarnos. Estábamos en un país totalmente nuevo para los dos porque no somos de España. Él es de Perú, yo soy de Venezuela. Estábamos recién llegados los dos a España. Teníamos que adaptar una nueva cultura, a un nuevo entorno, buscar nuevas amistades, reconocernos como pareja también. Fueron muchas cosas, hubo en ese momento abierto y nosotros nos dábamos prioridad de año en año. Vamos a ver qué tal nos va este año. Vamos a ver qué tal nos va este año. Entonces, él tuvo que aprender a soltar mucho porque él es una persona que él es muy metódica, muy organizada, muy limpia, y tener un bebé en la casa, pues es mucho caos, mucho revolver todo, no dormir. Entonces, él planificaba, tú descansas por las noches, yo la atiendo por las noches, tú duermes por el día, no sé qué, o yo duermo por el día, y nos organizamos así. La verdad que él buscó mucho la manera de organizar todo el caos que yo tenía en ese momento, aparte de todo el descontrol hormonal, porque siempre he tenido descontrol hormonal desde entonces, y eran altos y bajos a nivel emocionales. No llegué a tener depresión postparto. Fue un postparto muy bueno, la verdad. Fue un postparto increíble con Valentina. Yo me recuperé súper rápido a pesar de que fue una cesárea. Yo salí, yo caminé, todo lo que no hice en el embarazo lo hice en el postparto, en caminar, en activarme, en volver a mi rutina, por así decirlo, normal, pero con un bebé al lado. Ahí fue cuando yo dije, hay algo que hacer, ¿qué puedo yo hacer? Él cambió de trabajo, bueno, cambió de horario de trabajo en la misma empresa donde estaba, empezó a trabajar fines de semana y festivo para estar más tiempo en la casa con nosotros. Y la verdad que fue maravilloso. Él hasta hace pocos años estuvo en ese turno, hasta el año pasado, y ha sido muy bueno porque le permitió a él también ayudar de estar más presente en casa. Él también rompió un patrón bastante importante con el tema de su papá, de que él no tuvo un papá presente, pero él sí ha sido totalmente presente en la vida de sus hijas. Entonces, Qué él también bonito, ha ¿no? puesto mucho de su parte de manera consciente de que lo que mi papá a mí me hizo, yo no tengo por qué hacérselo a mis hijas, y yo tengo que hacer todo lo que pueda y darle una mejor calidad de vida en la infancia a mis hijas. Y la verdad que ha sido como un mano a mano. Hablar muchísimo, hemos hablado muchísimo, lo hemos comentado muchísimo y hacíamos programaciones anuales. Como te digo, o sea, nos planificábamos de año en año porque cada 3 meses la etapa de un bebé es distinto. Entonces, él como que me daba ese empujón, porque a mí se me hacía muy cuesta arriba los cambios en ese momento de la maternidad, pero fue algo que fue fluyendo. Y él también luego se dio cuenta con el tiempo de que no era viable el tener que trabajar y tener que cuidar a la niña.
pero me parece muy bonito y muy muy profundo de su ser, ¿no? Que desde un principio él dijera que no quería ser padre, que tuvierais ese altibajo, ¿no? De replantearos muchas cosas, a pasar a ser un padre consciente, un padre presente, un padre que ha estado ahí y sobre todo como pareja, porque yo creo que es básico en procesos así. Ya digo maternidad, digo en la búsqueda, digo en cualquier proceso de tu vida, ¿no? A fin Sí, de cuentas, cuando tú te juntas con una persona, con una pareja, lo que quieres es que te acompañe, no que te invada, ni tampoco que tengas que tirar tú de un carro constantemente. Entonces, qué bonito, ¿no? Ese acompañamiento y esa presencia por parte de él hacia sus hijas y rompiendo patrones, porque sí que es sí, cierto que venimos de generaciones de que los hombres pues no han estado presentes, ya sea por trabajo, por ir a la guerra, por infinitas cosas, y entonces también ese apoyo, ¿no? Que cada vez se ve más, pero sí que es cierto que me gusta que lo comentes porque las personas que nos puedan escuchar, que vean que sí que es posible hacer las cosas diferentes y sobre todo que cuando a ti te dijeron que no podías ser madre, ¿no? O que tenías que recurrir a una in vitro, que desafiaste a esas palabras de un médico y que sí que lo eres. Y no solo de una, sino por partida doble, que ahora vendrá Martina. Pero qué maravilloso, ¿no? Hasta aquí a modo resumen. sí. La verdad que sí. Una de las veces cuando yo le pregunté a él al tiempo, que yo le dije a él por qué no quería ser papá. Yo le dije, pero ¿cuál era el miedo? Y él me dijo, porque yo no tuve un papá. Mi papá no estuvo presente. Y yo, claro, al no tener una figura que le mostrara cómo ser un padre, no tener un modelo en ese sentido o una guía de cómo poder hacer las cosas, pues él no tenía ni idea por dónde coger eso. O sea, ¿por dónde cojo yo esto? ¿Por dónde tiro yo un hogar? ¿Por dónde tiro yo de una relación si nunca lo he visto o lo he tenido en la casa? ¿No? Y también jugó un papel muy importante mi suegra. Mi suegra aquí jugó un papel muy importante porque ella arriesgó muchísimo. Ella migró hace muchísimos años a Italia y ella hablaba muchísimo con sus hijos, le dio ese empujón que requerían en la vida de que las cosas podían ser distintas, de que las cosas podían ser diferentes, de que no tenía por qué ser ese destino que supuestamente tenían marcado y trazado de la vida. Y a él la vida pues le enseñó de que él tenía que estar para él en ese momento solamente y para sus hermanos y para su mamá, ¿no? Pero ya luego él poco a poco se dio cuenta de que no hace falta una guía, por así decirlo, que esté presente en tu vida para tú sacar ese potencial que tienes como padre o como madre en ese momento. Porque mi mamá también, yo vengo a romper un patrón bastante importante con mi mamá porque mi mamá trabajaba mucho, mi mamá se movía mucho, mi papá también, pero yo estoy haciendo lo que mi mamá no hacía de estar más en casa. Y que tengo un esposo, una pareja de que no es como mi papá, que mi papá todos los días tenía que salir a trabajar constantemente y él estuvo muchos años donde solamente iba a trabajar sábado y domingo. Entonces, no es cuestión de como que meterse ese patrón, ¿no? En la cabeza de que no lo podemos hacer. No, si hay posibilidades, si hay maneras de hacerlos y de rodearte de las personas adecuadas, porque hemos hecho piña nosotros dos. Bueno, porque a fin de cuentas habéis estado solos en otro país, diferente cultura, lo que tú has dicho, sin nadie alrededor que te pueda echar esa mano, ¿no? Esos abuelos, esos tíos o Sí. quien sea, y te pueda echar una mano, a fin de cuentas, si no llegáis a unir, tampoco las cosas fuesen fluido tan bien, digámoslo de alguna manera, por eso, porque no Sí, estás porque en si, tu si casa. nosotros hubiésemos seguido el patrón de nuestros padres, de que hay que salir los dos a trabajar y tenemos que depositarlos en una guardería o buscar una canguro, no hubiésemos roto ningún tipo de patrón. Y yo se lo decía a él, no quiero ser la típica mamá que migra y que deja a sus hijos solos. Me niego rotundamente a ser esa típica mamá que migra y deja a sus hijos solos durante todo el día en la casa porque hay que salir a trabajar. De alguna manera el dinero puede venir, les decía yo a él. Y yo le decía, confía, 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 confía en lo que yo te estoy diciendo, confía que puede ser distinto. Y la verdad que con el tiempo mi suegra también se dio cuenta de eso
y ella también entró en su proceso de sanación, en esa búsqueda, y ella me apoya rotundamente, entonces eso también es de gran ayuda, de que ella me diga, bravísima, no pasa nada, tú vas a romper ese patrón, tú puedes con eso, vamos a salir adelante, las cosas se solventan, de algún lado va a venir la solución, siempre me comenta ella, ¿no? Y entonces tener como que ese apoyo por parte de ella, porque mi suegra es una persona que es muy joven, tuvo sus hijos muy joven, entonces como que, oye, mira, como que sí, entonces como que, y habla mucho con sus hijos y le comenta mucho a nivel de las emociones, de los sentimientos, del estar presente. Ha sido un aprendizaje total, o sea, ha sido un aprendizaje, pero enorme, enorme, enorme. Sí, 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 todo, sí que es cierto que todo se va encajando, aunque muchas veces no veamos la luz, ¿no? Sí. Eh, ni encontremos un porqué o una respuesta a eso que ahora nos está removiendo, ¿no? Pero aquí tenemos el claro ejemplo de que una persona que ha inmigrado, que conoce a otra persona que también ha inmigrado, que no tenéis a nadie, que tú estabas también de salud delicadita, que son muchos factores que como que has ido rompiendo y hacerlo diferente sí que es posible. Yo he tenido la suerte de que sí que es cierto que mi padre ha trabajado siempre, ha sido un hombre bueno, ha tenido que salir a trabajar, pero mi madre no ha parado de trabajar, pero ha trabajado en casa. Lo que ahora conocemos como teletrabajo, pero mi madre cosía, remallaba, vaya. Entonces yo he tenido la suerte de tener esa presencia de mi madre. Y yo, desde siempre, he tenido claro que quería ser madre, pero también he dicho que si yo podía estar presente en la crianza de esos hijos, si yo no podía estar presente en lo que tú dices, si yo tengo que pagar a una niñera o tengo que meterlo muchísimas horas en una guardería o en un colegio para poder ocupar esas horas que yo no voy a estar presente, yo o su padre, por supuesto, no voy a estar presente, yo así no quiero tener hijos. Mm. Porque también por la gente que no puede hacerlo de otra manera, ¿eh? O sea, y está bien que si quiere hacerlo así es maravilloso, pero yo en mi caso personal, yo pienso como tú, que si no puedes estar presente y tienes que llenar esos huecos y esa falta, ese cariño para otra persona, o sea, tienes que contratar a esa niñera o esa guardería o esas aulas de acogida, para solventar esas horas extraescolares, considero que entramos en ese bucle, ¿no? Del hacer, hacer, hacer constantemente y cuando un niño es sentir, hacer y deshacer a su manera y a su antojo, ¿no? Sobre todo cuando son tan bebitos que con 4 meses tienes que dejarlo en algún lugar y no puedas estar, no puedas disfrutar. Yo siempre he dicho, no Claro. puedo disfrutar de esos primeros pasos, de esas primeras palabras, de esas primeras risas, ¿no? Porque No, alguien se lo va a y llevar, que alguien que no es aparte, yo. y que aparte de eso, los niños de hoy en día, a partir del 2012 ellos vienen con un campo energético totalmente distinto, vienen con un estado de conciencia totalmente distinto, vienen mucho más despiertos, vienen a cambiar y a revolucionar nuestra vida. O sea, no es casualidad de que muchas madres cambiemos de estilo de vida porque nuestros hijos fueron el motor principal, porque mi hija pequeña, ella no quiere comer pescado, ella no quiere comer cerdo, ella no quiere comer algunos tipos de carne. Entonces, yo tengo que amoldarme. Ya yo antes comía pescado todos los viernes, me encantaba meterme mi pescado al horno y comérmelo, y Valentina también, pero ahora por respeto a ella, no lo hacemos. Entonces, hay cosas de que ellos vienen a cambiar y a transformar nuestra vida, lo que pasa que a veces por no estar tan presente, lo obviamos y lo dejamos pasar. Y ahorita es donde ellos vienen a transformar nuestras vidas. ¿Cuántas mamás no hay allí afuera de que por alguna condición especial de su hijo, yo estudio educación especial? Yo me gradué en el 2008 de educación especial, dificultad para el aprendizaje, retraso mental, que se llamaba en aquella época así. La verdad que era como bastante brusco el título, Sí. pero cuántas mamás yo conocí en aquella época que cambiaban su vida por completo porque tenían a un niño con una condición especial distinta en su casa. Yo trabajé durante muchísimos años antes de graduarme. 3 años trabajé en la Villa Olímpica con niños de altas capacidades a nivel de deporte, con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral, y eran deportistas de alto rendimiento y todo su núcleo familiar
habían que tenido que cambiar su vida para adaptarse a ellos y las mamás y los papás cambiar su modelo de vida, su modelo de trabajo, porque requerían de mayor atención en casa. Pero los niños del 2012 para acá, aunque no vengan con ninguna condición especial, que son niños que nacen con un estado de salud perfecto, vienen con un estado de conciencia que te dice, no quiero esto, no me gusta, no me apetece. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué no lo podemos hacer de otra manera? Mi hija cuando yo voy a salir a la calle a trabajar, dice, pero ¿por qué no te quedas en tu oficina trabajando? ¿Por qué te tienes que ir a la calle? Pero yo quiero ir contigo. ¿Por qué me vas a dejar sola? ¿Me vas a abandonar? O sea, ella empieza a cuestionarlo todo de una vez. Para quien no la conozca, Martina es un pequeño terremoto, a mí me Sí, encanta la capacidad que tiene, esa capacidad, ¿no? Que tiene sí, de hacer las cosas cuando yo la veo que coge los péndulos, que coge las cosas, es lo que tú dices. Ese nivel de conciencia que tienen ahora los niños, ese nivel de razonamiento, que todo se lo pregunta, se lo cuestionan, es sí, increíble. Y lo ves así en niños más pequeñitos como tú, Martina, o como otros niños más, así, más chiquitos. Yo cuando trabajo así con niños, ¿no? Y cuando venían allí a la tienda, se fijan en todo, en todo. Todos los niños venían sí o sí, parada obligatoria, a despedirse de mí, a todo eso, ¿no? claro, Pero recuerdo que como me soltara el pelo o llevara un peinado diferente o quizá me pintaba, todos se fijaban en todo, todo. María, ¿qué te sí, has hecho? ¿Por qué te has puesto eso? Y hoy estás triste, hoy es increíble, es lo que tú dices, la capacidad que tienen ahora para, no ahora, sino también es lo que tú dices, desde el 2012 para aquí, pero a fin de cuentas siempre hemos tenido esa capacidad, lo que pasa es que ha estado como tapada, también ha estado como sí, muy ha estado un poco más tapada, dormida. sí, Ha estado un más poco más dormida. dormida porque había mucho respeto, había que imponer mucho, entonces no podíamos hablar, no podíamos decir nada, yo me incluyo en ese momento. Lo que pasa es que yo tuve una mamá muy revolucionaria para su época, una mamá que me dejaba hablar, me dejaba comentarle las cosas a ella, pero era una mamá con miedos. Era una mamá que tenía miedo a hacer las cosas distintas y lo hizo y la admiro mucho por eso, porque una de las mayores cosas que mi mamá hizo en la vida para protegernos a nosotros, a mis hermanos y a mí, mi hermano mayor, él fue drogadicto desde adolescente. Desde los 15 años él comenzó con las drogas justamente cuando yo nací y él murió a los 31 años cuando yo tenía 18 años y mi mamá lo tuvo que echar a la calle, porque mi mamá le dijo, las drogas o tu familia. Y todo el mundo, mi mamá la juzgaba, le decía, eres una mala madre, ¿cómo vas a echar a tu hijo a la calle? Que no sé qué, todo el mundo la señalaba, la juzgaba en la calle, le escupían, no la recibían, le tiraban las puertas. O sea, era una cosa horrible porque era una mala madre. Pero nadie comprendía de que ella estaba cuidando a sus otros dos hijos. Ella decía, si yo le permito a uno lo que está haciendo, yo le tengo que permitir a los otros dos cosas similares o peores que esa. Claro, Lo que bastante, o decía mi sea, mamá, es muy fácil. esa es como la fruta podrida, decía mi mamá. Entonces, Ujú. claro, tener una persona con ese tipo de condición en tu casa de que no puedes dormir, de que no puedes estar tranquilo, con miedo de que pueda hacer algo, ¿no? Para mí mi mamá ha sido una de las personas que me enseñó de que las cosas se pueden hacer distintas tomando decisiones duras en el momento que se tienen que tomar. Entonces, ahora, por ejemplo, yo con mis hijas tengo esa libertad, por ejemplo, con Valentina ya de hablar de ese tipo de temas, hablar de la situación de su tío José Gregorio, lo que sucedió con él, pero ahora los niños te lo dicen en tu cara, o sea, Valentina tiene 12 años y cuando no quiere hacer algo me lo dice, no quiero, no me apetece. Entonces, ¿cómo tú encajonas a un niño de ahorita como nos encajonaban a nosotros? Es imposible, no puedes con ellos. Muchos dicen, no, es la generación de cristal, que son mucho más débiles, no, son los más fuertes que hay porque están alzando su voz, porque están diciendo lo que quieren y lo que no quieren, están marcando límites. Y yo se lo digo, y aunque yo sea tu mamá, tú no me tienes por qué permitir de que yo te trate mal. Si yo, Claro, tú no lo permites de que yo lo haga, tú no vas a permitir de que nadie más en la calle lo haga, ¿no? O sea, para mí la maternidad ha sido profundizar muchísimo, ha sido compararlo en el sentido bueno de la palabra, de cómo fue mi infancia o cómo fue parte de la infancia de mis hermanos, pues yo soy la menor de los tres, a cómo es la de mis hijas en estos momentos. Por ejemplo, yo decirle a mi mamá abiertamente, públicamente, a nivel de espiritualidad, cuando yo veía algo,
Ay, se cortó. Ahora. Y ahora Martina llega y dice, mamá, es que la luna está así, así, así como medio rara la luna. Y necesito que me pases el péndulo. Y se lo dice el papá y el papá se queda así y dice, no sé qué le ha pasado, le he ido a buscar al colegio, pero me ha dicho que el cosmos y que la luna está muy revuelta, que tiembla todo y que su cerebro le dice una cosa, pero su cuerpo quiere hacer otra. Uy, Y el papá llega atacado así como que, ¿qué ha pasado aquí? Y ella se tira en la camilla para que yo le pase el péndulo. Y ella le da igual quien esté y lo dice así, sin más. y es increíble, ¿eh? O sea, la capacidad que tiene, lo que estamos diciendo, porque Valentina ya tiene 12 años y ya tienes la capacidad, ¿no? Ya razona, ya es más adulta. Pero Martina es muy Sí, chiquita. Pero sí que es cierto que esas decisiones complicadas, ¿no? Como tomó tu madre, y aunque fuera juzgada, fuera abucheada o catalogada como mala madre, poniéndote en su papel, bastante difícil fue para ella, bastante o muy difícil fue para ella echar a un hijo de su casa, porque a fin de cuentas es tu hijo, pero llega un claro. momento que no puedes más. O sea, mis padres también siempre han dicho, ¿no? Tú puedes tender la mano, puedes ayudar, puedes hacer por ayudar a esa persona, intentar sacarla de donde está, pero cuando esa persona no quiere recibir ayuda y cuando esa persona decide ese camino, pues no puedes dejar que eso te invada o que perjudique también, como en tu caso, Claro. a ti La y a vida tu continúa. hermano. Una de las cosas que yo aprendí con eso es que la vida continúa y que no podemos pararnos a salvar a alguien a la cual no quiere. Igual tampoco podemos obligar a nuestros hijos a entrar en un sistema a la cual les perjudica. Por ejemplo, mi hija Valentina ya nunca ha ido a un campamento en verano, no le gusta, siempre me lo pedía, me decía, yo no quiero ir más al colegio cuando termine el colegio, y yo siempre se lo he respetado. En cambio, Martina sí me pide ir al campamento, pero no la meto en el campamento del colegio, porque lo veo como que estás todo el año en el mismo lugar, Mm. vamos a hacerlo distinto. Entonces, ha ido un par de días a un campamento abajo de la casa, que es un parque muy bonito, muy llamativo, con colores bonitos, nuevo, le preparan actividades bonitas, es más personalizado. Entonces, hacerlo distinto. Yo sé que tú quieres estar con más niños, vamos a buscar niños y vamos a ampliar ese círculo de amistades con los niños de la zona. Y darnos paciencia, porque la maternidad es un rato. Nunca dejamos de ser mamá, pero sí dejamos de ser mamá de niños pequeños, porque ya luego se convierten en niños más grandes, ya luego se convierten en niños adultos, ya luego se convierten en adultos. Nunca vamos a dejar de ser sus mamás, pero en algún momento esta etapa va a pasar. Entonces yo siempre he dicho, bueno, paciencia, un año más, ya va a ser esto, esto y lo otro, y ya digo, y ya el año que viene ya va a ser más autónomo, más independiente, ya yo voy a poder hacer un poco más de cosas en el sentido de poder organizarme mejor en el trabajo, de darle más herramientas de que te puedes duchar sola, de que ya te puedes parar y levantarte y vestirte tú solita mientras yo estoy haciendo el desayuno. O sea, entonces es ir como por fase en el tema de mamá, y ser mamá y emprendedora ha sido también un reto en mi vida bastante importante, en la cual mi marido jugó un papel bastante importante, aunque él no lo ve. Él no termina de comprender eso de ser mamá y emprendedora a la vez, y mucho menos a nivel de espiritual, porque él no ve estos temas de espiritualidad de que pueda dar. Y ya cuando él ve, yo le digo, mira, no encontraba cómo explicárselo, y le digo, mira, ya cuando veas los resultados, ya cuando veas la cuenta corriente, ya cuando veas el dinero, ya tú verás, te darás cuenta de que sí. Entonces ya, bueno, él me lo respetó, y hemos aprendido a compaginar nuestros trabajos, nuestros horarios con las niñas. Y ha sido muy retador, pero cada año va mucho mejor. Porque tenéis ese año de experiencia, ese año de Sí, aprendizaje que jugáis con esa ventaja, ¿no? sí. ¿Cómo fue, cómo fue la búsqueda o el segundo embarazo en caso de Martina? ¿También fue así complicado? Lo hablamos, no, lo hablamos, porque Valentina quería tener una hermanita, yo también quería tener otro bebé, quería intentarlo, pero lo hablé con mi marido un verano, se lo comenté, le digo, no me cuidaba, él tampoco se cuidaba, podía llegar en cualquier momento, ya había pasado 6 años. Y yo le digo, es que a mí me da cosa de que Valentina esté sola, que no tiene primos, no tiene primas, o sea, no tiene familia. Toda la familia está, parte en Italia, parte en Perú, parte en Venezuela. No va a tener más que amistades, decía yo, o sea, me preocupaba eso, ¿no? También.
Y bueno, pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años, y un día yo le digo, ¿por qué no lo intentamos? A ver, o sea, una cosa es que tú quieras y que no te estés cuidando, y otra cosa es verbalizarlo. Y apenas yo lo verbalicé a los 6 meses, yo con Martina. Y fue el embarazo más espectacular que yo he vivido en mi vida. O sea, yo todo lo que no logré hacer con el embarazo con Valentina lo hice con... Yo no sentí ni vómitos, yo no vomité. O sea, yo no tuve nada, ningún malestar en mi vida apareció. Yo estaba demasiado regia, demasiado divina. El posparto también fue muy bueno, fue súper bueno, a pesar de que fue en invierno. Fue un posparto, una recuperación bastante buena. Y ya los médicos me dijeron, mira, hay que ligarte porque contigo no nos esperamos eso. El primer embarazo con las tropas totalmente es impermeable, un ovario, y ya el segundo, que no lo danos que no va a venir, que no, o sea, olvídate, eso es un milagro. Ya un segundo los médicos se pusieron a correr, otra operación, me ofrecieron que si podía también interrumpirlo por el estado de mi matriz, que podría reventarse, podríamos complicarnos las dos. Yo le dije, mira, yo voy a fluir, si llegó, llegó, es por algo, y nunca me meto en lo negativo en cuanto a mis embarazos, nunca lo he puesto en lo negativo. Nunca le he dado esa connotación a vivir desde el miedo. Siempre lo he vivido día a día. Siempre lo he vivido, he viajado, con los dos viajé, con los dos disfruté, no tanto como con Valentina, pero con Martina sí sentí esa sensación de libertad, a pesar de que había ese gran riesgo de pérdida, pero llegó, y así como llegó, se desarrolló, fue fantásticamente todo. Ahí me hicieron una operación nuevamente y se me hicieron una cortadura total de trompas para evitar un tercer embarazo. Wow. Sí. ¿Qué le dirías, qué le dirías tú a las mujeres cuando están buscando ser mamás y quizás nos escuchen y ellas también tengan alguna patología y que eso no les permita ser mamás, o al menos clínicamente, digámoslo, o que han tenido abortos y tal, y que llega ese embarazo y lo que tú dices, vivir el día? ¿Cómo puedes llegar a vivir el día sin tener ese miedo o sin tener esa incertidumbre constante de qué va a pasar? Ese suspiro constante. No lo pensaba, María, simplemente no pensaba en lo negativo. Date cuenta que con Valentina fue bastante riesgo porque a mí las capas de la operación anterior se me abrió. O sea, yo tenía abierta la herida por dentro, la matriz era un hilo de matriz lo que sostenía a Valentina. Y yo no pensaba en eso, o sea, y la que se dio cuenta fui yo, porque yo decía, yo siento que algo se está como rompiendo por dentro, y sentía que algo se desgarraba, como cuando se desgarra tela. Yo sentía que algo por dentro se desgarraba. Y sentía que algo como que goteaba, algo como que me corría, o sea, una cosa súper extraña en la panza. Ahí fue cuando me hicieron un eco súper especial y se dieron cuenta del riesgo que había. Con Martina no sucedió eso. Con Martina no se abrió la piel, pero la matriz estaba muy débil, estaba bastante sentida, la matriz. Y los médicos, yo lo que hago es que escucho el diagnóstico que ellos me dan, pero yo confío total y plenamente en que mi cuerpo puede sostener. Que por algo llegó, claro. Y si no, Yo y si decía, realmente no pueden. puede sostener, no fuese llegado o se fuese marchado antes de nacer. Y es que no me lo planteaba, o sea, en el momento de que, ay, voy a perder lo que... No, para nada, o sea, no perdía ni un segundo de mi tiempo en pensar, es más, ni siquiera pensaba de cómo iba a ser el parto, ni siquiera lo pensaba, o sea, ni siquiera es que va a ser una cesárea programada, y yo, bueno, ya me llamarán, me darán la fecha, me dirán cómo, y con Martina fue igual, o sea, no me adelantaba, o sea, no entraba en esa ansiedad, en ese angustia, sino me ponía a programar, vamos a buscar la ropa, la cuna, vamos a buscar no sé qué, vamos a hacer esto, y vivía el día a día, y vivía el día a día, y le hablaba mucho, yo, si tienes que estar aquí, vas a estar, y si no tienes que estar, yo te suelto, yo te acompaño en tu proceso también, porque también vienen como alma a vivir un proceso, y yo te voy a dar todo lo que pueda darte, nutrirte todo lo que te pueda nutrir en ese momento, pero no lo viví de desespero. Siempre estuve mucha esperanza de que iban a salir adelante las dos. Bueno, yo también creo que después de todo lo que has pasado, ¿no? Y clínicamente también de salud, eh, también te hizo
ser así, ¿no? Vivir ese día a día de dar la gracia de estar viva, porque tú lo has dicho, estabas pendiente de un hilo, dar las gracias de que estás viva, de que cada día es un regalo y una nueva oportunidad más, ¿no? Sí. Entonces, pues qué bonito que puedas expresarlo así y que esa persona que está al otro lado que diga, ostras, pues yo no tengo ningún caso clínico ni nada, simplemente a lo mejor estoy buscando un embarazo o lo estoy teniendo ahora y voy a disfrutarlo, ¿no? Porque como todas sabemos, eso también se queda impregnado. Una de las cosas que yo le digo a las mamás cuando vienen a mí por ese tema, yo les digo, si no estás disfrutando del proceso, no lo hagas. No lo hagas. O sea, no te metas en una fecundación in vitro, no te metas en una asimilación artificial, no te metas a buscar un bebé si tú emocionalmente no estás bien. Si lo estás buscando desde esa angustia, desde ese miedo, incluso a veces del por qué lo estás buscando realmente, porque cuando tú me preguntaste, yo no lo quería. O sea, en ese momento yo no pensaba ser mamá, no fue una cosa de que ya luego en el tiempo, en un momento en que sí lo quería, yo dije, bueno, cuando me dijeron a mí la segunda vez que me operaron y todo eso, me dijeron, no hay posibilidad. Yo dije, bueno, un palo. Pero yo en ese año me enfoqué fue en mí, me enfoqué en mi pareja y en mí, y en no pensarlo, de que, yo quiero, pobre de mí, no, yo sé reciclo, hice mis rituales, hablé, hice todo lo que tenía para cerrar esos ciclos en cuestión de que no me doliera cuando yo viera una mujer embarazada, una amiga embarazada, o un bebé recién nacido, un bebé pequeño en la calle, no me doliera. Cerré ese ciclo, ese capítulo en mi vida, y me metí muchísimos con tratamientos naturales, muchísimos. Empecé a sanar, empecé a ver mis emociones, empecé a verme a mí y empecé a ver a mi pareja. Porque a veces en ocasiones en esta búsqueda dejamos a un lado a la pareja y pensamos de que él no aporta, él no siente y no padece, cuando ellos sienten, padecen y aportan. Porque también tenemos que escuchar esa parte de ellos. Entonces dicen, ay, no, pero entonces yo tengo que doblegar si él no quiere. No, tú tienes que ver lo que tú quieres realmente. Entonces, aquí es un trabajo bastante duro, es un trabajo muy delicado, porque hay que entrar muy en el fondo de nosotros y ver por qué estamos dispuestos a ser mamá. Saber realmente lo que quieres, ¿no? Que muchas veces yo creo que la gran mayoría de personas no sabemos lo que queremos. Lo pongamos en diferentes situaciones o diferentes épocas de nuestra vida. Y hay momentos que no sabes ni lo que quieres, ni quién eres, ¿no? Es como que pierdes un poco esa identidad. Y yo diría que lo más importante es sentarte contigo misma, preguntarte qué quieres, hacia dónde vas, si la persona que tienes al lado es realmente la que te llena, no te llena, tú quieres ser madre, no quieres ser madre, el para qué quieres ser madre, eh, y hacerte como una serie de preguntas, ¿no? Porque tú misma lo has dicho, que en ese momento no querías, pero es que no hay momentos perfectos. Siempre estamos buscando también el momento perfecto para actuar, para hacer, para buscar un niño, para No, cambiar de simplemente, trabajo. simplemente te llega, simplemente te llega. A mí simplemente me llegó el momento porque estaba en un momento muy bonito de la relación. Ya tenía tiempo conociéndolo a él, ya yo estaba segura de que no iba a ser un mal padre a pesar de que él no quería, pero yo sí quería en ese momento, ¿no? Pero yo lo que hice fue que, bueno, lo manifesté, se lo comenté yo a él, a mí me gustaría. Él me dice, bueno, si llega, llega, si no llega, ya veremos, pero no lo vamos a buscar de manera consciente en ese sentido, ¿no? Y yo dije, ¿para qué meterlo a él en esto si él no quiere? ¿Para qué romper algo tan bonito que estamos viviendo como pareja por querer buscar algo que no sé si va a llegar? Si no sé si me corresponde en ese momento que llegue, ¿sabes? Entonces es como fluir mucho, hay que fluir y vivir el momento. Vivir el momento como la pareja, vivir el momento, fluir, respetarse, amarse, quererse en todos los aspectos que estamos viviendo, porque también tenemos altos y bajos como pareja, pero ha sido como, yo la palabra que lo pongo es el fluir y el respetar. ¿Qué herramientas tú has utilizado para eso, para ese fluir, para ese respetarte y para esa escucha, ¿no? Gestionar bien mis emociones, el no verme como víctima. Nunca fui víctima de la infertilidad. Nunca me vi como que, ay, eres infértil, pobrecita. Siempre busqué alternativas naturales
alimentación, ejercicio, eh, relajar mi mente, en no obsesionarme con ningún pensamiento. Nunca me he obsesionado con ningún pensamiento a nivel de salud. He tenido muchísimos estados de salud bastante complicados y nunca me he obsesionado con ellos. Simplemente lo observo, estás ahí, te tengo que trabajar, te trabajo, busco las herramientas, las técnicas necesarias, pero fluyo muy rápido con respecto a ese tema. Y lo otro es que aprender a escuchar a la pareja. Porque a veces cuando queremos ser madre, y lo he visto, nos llevamos a todo el mundo por delante. Porque estamos en un lado de victimismo y ese lado de victimismo lo que hace es que busquemos culpables y es muy complicado. Entonces, Te haces llevas, mucho daño. sí, o te llevas a mucha gente por delante o te encierras en tu cueva y ya, te aíslas del mundo, entonces solo ves ese tema, digamos infertilidad, digamos lo que sea, lo que sea, lo que sea, porque yo siempre digo que no hace falta gestar un bebé, puedes gestar muchas cosas. Claro. eh, entonces hay veces que nos obsesionamos, entra esa obsesión por ese tema en concreto y que es lo que tú dices, o te llevas por delante al que se presente por tu paso o te aíslas y te pierdes todas las grandes oportunidades que te brindan, pueden brindarte esas personas, esos aprendizajes que muchas veces no acabas de entender, ¿no? Pero, pero lo que tú dices, es algo de lo que cuesta muchísimo el soltar, el confiar, el vivir el presente, pero eso es mucho trabajo interno y estar como muy concienciada de lo de esos malos pensamientos que te vienen recurrentes, pararlos a tiempo, parar esa máquina para hacer consciente, mira, estoy pensando esto, ¿qué herramientas tengo para salir de este bucle, ¿no? Yo Porque en ese momento, la herramienta que yo tuve bastante y que utilicé mucho es que iba mucho al gimnasio, hacía cardio, porque yo no puedo hacer ejercicio de fuerza, hacía mucha natación y hacía mucho pilates. O sea, a mí el pilates me ayudó mucho a conectar con mi cuerpo de una manera increíble. Los ejercicios de respiraciones, la maestra que yo tuve en ese momento era demasiado buena. Entonces yo me enfoqué fue en cuidarme a mí, en verme a mí, no en ver el problema, sino en verme a mí, que yo quería estar saludable, yo quería alimentarme bien, yo quería estar bien y sentirme bien conmigo misma, tener otros proyectos. La vida continúa. Pasa que a veces cuando tenemos un problema, paramos la vida y me enfoco solamente en este problema, sea de salud, sea financiero, sea de lo que sea, paramos la vida y queremos que todo el mundo pare su vida para que también se... No, es continuar, pero con herramientas que nos ayuden a solucionar eso que está allí. Entonces, yo siempre he hecho eso cuando tengo una situación de salud, de que no le doy más vuelta de lo necesario. ¿qué herramientas puedes ofrecer ahora o a qué tipo de personas ayudas? Que yo sé que Mira, ayudas mucho, en estos porque momentos yo me he ayudo a, beneficiado de eso. en estos momentos ayudo a las mujeres emprendedoras. Normalmente el 90% de mis clientas son mujeres emprendedoras, mamás, que desean hacerlo distinto, que tienen un proyecto, que están, no quieren dejar solo a sus hijos, son mamis de que saben de que hay oportunidades distintas en la vida. Entonces, se requiere para gestar un proyecto mover energía. Entonces hay que hacer reconocimiento de nuestra energía. Entonces yo ayudo a las personas a conocer su energía, les ayudo a hacer limpiezas energéticas, les ayudo a conectar con sus guías, con los ángeles, a reconectarse nuevamente, a reconciliarse con esa parte de la espiritualidad, a ver cómo son los ángeles, cómo son los arcángeles, cómo son nuestros guías. Les ayudo a que tengan esa opción a conectar nuevamente con su intuición. Por eso ahora paso de ser Yaisy Parra hacer intuitivamente ya hice, porque confío total y plenamente en mi intuición, que es escuchar a nuestro corazón y es salir de esa mente caótica y conectar con el corazón. El corazón tiene esa capacidad, esa inteligencia emocional, esa inteligencia de saber cuándo las cosas van a ocurrir y cómo van a ocurrir y de quitar esos miedos, de quitar ese velo, de abrir ese tercer ojo y de conectar más con esa intuición. Entonces, la mayoría de mis clientas
son esas personas que están en búsqueda de esa conexión, en búsqueda de una vida totalmente distinta, en búsqueda de ese reconocimiento, de ese autoconocimiento a través de la espiritualidad, que también nos da muchísimo poder. Bonito. Yo lo afirmo. Sí, Que es muy bonito el trabajo que haces y la capacidad de conectar, porque aunque sea a distancia, tenemos como esa creencia, ¿no? De que si no es de manera presencial no sientes, ni sientes en el momento y tampoco sientes nada posteriormente, y es mentira. mentira. Todo lo que, la energía, lo que es, ¿no? Lo que se puede llegar a mover, lo que se puede llegar a sentir. Y, y es lo que tú dices, la capacidad de volver a conectar con nuestra intuición, porque a fin de cuentas la tenemos dentro, solo es recordarte que la tienes ahí y ponerla a tu servicio y a trabajar para ti, Así es, dejar la mente atrás. así es. Así que, a modo resumen, hemos hablado de muchas cosas, pero a modo resumen, ¿qué conclusiones podrías sacar o qué consejos podrías dar a las personas que nos estén escuchando? De que nada es seguro, de que la estabilidad no es estable Mm. y de Ujú. que la vida hay que vivirla. Yo he tomado muchísimas decisiones arriesgadas en mi vida y esas decisiones me han llevado a tener la vida que yo ni siquiera pensaba que podía tener. Y hay que aprender a fluir, a soltar, a rendirse, no de soltar las cosas de que, ay, me rindo, no puedo más con esto, no, a rendirnos en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de rendición o de comunión en espiritualidad, es cuando yo suelto ese problema total y plenamente a Dios o al universo, como uno lo quiera llamar, lo suelto, fluye, porque yo sé que Él se va a resolver. Bonito. Qué bonito queda todo así, ¿eh? Cuando, cuando eres consciente y eso es todo muy bonito. Cuando estás en el problema es un poquito más complicado, pero Bueno, yo este gracias año a... lo comencé bastante fuerte, este año fue muy, muy movido porque yo tuve el Está propósito de siendo muy trabajar la movido. riqueza este año y fue muy movido. Y si yo no hubiese practicado esto que yo te estoy diciendo, el rendirme, de soltar ese problema, yo estuviese pagando ahorita un dineral a una gran compañía de algo que yo no consumí, de algo que yo no hice, y yo dije, yo lo suelto porque yo sé que esto no es mío. Y luego me llegó una carta pidiéndome disculpas donde esa deuda no era mía, de que esa deuda había sido un error del sistema, que no sé qué, pero aquí vino todo el mundo cuando tú estás en modo caótico y empiezas por aquí, pero no lo sueltas. Y cuando haces ese ejercicio mágico de soltarlo, de fluir, de decir, oye, mira, ya yo no lo puedo sostener más, lo entrego. Y tu vida continúa y tu vida sigue adelante a pesar de los tropiezos, a pesar de las cosas, porque hay algo allí que nos estamos viendo y que tenemos que ver, que tenemos que movernos. Sé que no es fácil, pero cada vez a mí se me hace más fácil. Bueno, porque no dejan de presentarte las situaciones, lo que tú dices, llámalo universo, llámalo Dios, cada uno en lo que crea Porque o lo que le es que vibre para más. eso la espiritualidad es para eso, para que podamos afrontar esas situaciones de manera más suaves, de manera más simples. Porque el hecho de que seamos más espirituales, ¡guay! Eres una super iluminada, no tienes, sí, tengo problemas en mi vida, pero no me llevan al caos o a esa muerte o a ese dolor profundo, o a, ¡guau! De me voy a morir y todo el mundo no, de que lo veo de una manera y lo gestiono de una manera totalmente distinta, porque eso también es manera de cortar un patrón. Así como dicen, si tú quieres algo totalmente distinto, tienes que hacer cosas distintas. Si tú quieres aprender a resolver un problema, tienes que aprender a resolverlo de manera distinta. Pero no a resolverlo en acción, a resolverlo desde lo interno. ¿Qué te está produciendo en ti? Y aprender a soltarlo, aprender a soltarlo, aprender a soltarlo. Y ya luego poco a poco él va saliendo de ti, va saliendo de ti, hasta que tú dices, ¡guau! Lo suelto. Y ya no está ni siquiera en tu campo energético, está fuera de tu campo energético, está en el universo, por ahí, no sé por dónde. Pululando por ahí. A ver, para otra persona que necesita ese aprendizaje, Sí. em, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de este ratito?
¿Qué me llevo este ratito? Mira, me llevo una buena charla entre amigas, me llevo de que sé que hay personas como tú que quieren hacer las cosas distintas y que las están haciendo distintas, y de que existe la manera de hacer tribu, independientemente de la nacionalidad, de la edad, en el lugar donde nos encontremos, de nuestras condiciones, de que nos podemos apoyar y que podemos crear esa tribu y de ayudarnos a impulsarnos unas con otras a salir adelante. A sostenernos. Ujú. En esos momentos que sabes, ¿no? Que yo te puedo enviar un mensaje, tú me lo puedes enviar y siempre va a haber esa respuesta, siempre va a haber, Exactamente. y siempre vas a saber, o sea, vas a tener, en nuestro caso, nosotras dos, las puertas de mi casa abiertas, ¿no? ¿Sabes? Claro, Esa confianza con una persona que, aunque hay que decir que nosotras no nos conocemos de manera personal, sí, lo tenemos pendiente, pero sí muy profundo a así nivel es. online. Y te agradezco Sí, profundo, sí, profundo, profundo de que hayas estado aquí, de que te hayas abierto, que hayas explicado tu caso y demostrar que nada es imposible si así tú lo crees y que es maravilloso vivir, soltar, fluir, siempre y cuando te lo permitas. así es. Muchísimas gracias, María, de verdad, por esta invitación, por este momento. Y gracias a todas aquellas mujeres que nos están escuchando en este momento. Y espero de que mi historia les pueda ayudar a impulsar a su vida, impulsar su emprendimiento, impulsar a hacer las cosas de manera distinta. Y que bueno, muchísimas gracias por estar. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones a todas y cada una de ustedes. Y nos vemos en la próxima. Cuando quieras, puedes volver. Hay muchos temas de los que hablar. Sí. Te Bueno, mando un abrazo apretadito. igual, María, estamos hablando, cariño mío. Adiós.